Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 11 de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. ¿Cómo te has sentado que le llame el programa número 11? ¿Bien? Bien, ¿no? Vale, bien. Mientras no le llames onceavo, todo bien. Sí, perfecto. Esto va al hilo de nada más empezar el programa, que me he puesto a pensar, digo, ¿cómo era? ¿Onceavo? ¿Cómo es? ¡Décimo! ¡Un décimo! ¡Un décimo de lotería! No, O décimo primero, sí. Décimo primero, sí. Yo suelo decirlo décimo primero, décimo segundo. Bueno, vamos a ir con este programa que va a ser diferente, entre comillas, por el hecho de que vamos a tenerle solamente una sección. Ya habréis visto en el título, tendremos la sección del Rincón de las Mates. Solamente tendremos esa sección en este programa, pero antes, como siempre, pues vamos a responder a los comentarios del programa anterior y a la respuesta que planteamos en el último programa. Para empezar, empezamos por los comentarios que tenemos en iVoox. Vamos a abrirlos por aquí. Y bueno, voy a comentar, empezando por uno, tenemos a Percy Negrete que nos comenta, ya es la segunda o la tercera vez que nos comenta en estos últimos programas, y nos dice: felicidades Pablo y Adrián por los nuevos segmentos, y nos dice matemáticas con Paco y el taller con David. Y bueno, con ustedes en el timón, explicando la psicología que hay en los juegos de forma muy digerible y sumando su experiencia de juego y diseño. Cada vez lo veo más potente el programa y me pego más. ¡Qué bacán! No entiendo la expresión ¡qué bacán! ¿Tú sabes? Qué guapo. Sí, sí, como vale. Qué bien, qué súper bien. Vale, bacán perfecto. Es como muy bueno. Vale, pues maravilloso. Y sigue contándonos. Me gustaría que toquen un capítulo de heurísticas y sesgos del comportamiento usados en los juegos y otros sobre cómo la tecnología puede mejorar la experiencia en el juego presencial. Creo que ustedes tienen el potencial para ambos temas. Tengo un par de consultas. La primera es: si conocen de estudios o fuentes donde evidencien los beneficios en el aprendizaje y habilidades blandas que se desarrolla al jugar juegos de mesa en niños y adolescentes. Y la segunda, si conocen alguna página que explique e ilustren cada una de las mecánicas que existen. Un abrazo desde Lima, Perú. Qué bien. Me ha encantado todo el comentario, sobre todo por la coba que nos da, claro. Claro. y luego porque, joder, el tema de heurísticas y sesgos de comportamiento usados en los juegos de mesa fue una de las charlas que he dado en Protos y Tipos, así que lo tengo ya preparadísimo ese tema. Eso es un programa entonces, ¿no? Sí, o unos cuantos. Yo lo haría más a poquitos, porque si no puede ser un poco chapa, pero, bueno. pero sí que tengo ese tema bastante preparado y es un tema que me encanta. A mí como psicólogo, el tema de los sesgos en el comportamiento, sesgos cognitivos, es algo que me flipa porque da muchísimo de sí. Y luego el tema de la tecnología para mejorar la experiencia de juego presencial, tuvimos un mini debate el otro día en el canal de Telegram, ¿no? Cierto es. Tuvimos un debate en el que... Había puristas y no tan puristas. Sí, yo me puse en el lado de los puristas de una forma un poco exagerada, ¿eh? O sea, impostada, ¿no? Sí, tampoco es que yo piense que no puede haber tecnología dentro de los juegos de mesa, pero sí es verdad que hay ciertos grados en los que se puede implementar la tecnología, el móvil, una tablet, una app, que en ciertos momentos puede estar bien, pero ¿hasta qué punto, no? Y creo que todos llegamos más o menos a la misma conclusión, o eso es lo que yo llegué a entender de toda la conversación que tuvimos, y es que mientras la aplicación no sea atrayente en el sentido de que te abstraiga de la partida y que una persona tenga que estar, o que toda la gente que esté jugando tenga que estar mirando el móvil, pues que está bien, mientras que sea, yo qué sé, vamos a hacer aquí a mirar solamente un número a ver lo que nos dice, o en vez de ir a leer un libro que nos dice mira la página tal, el párrafo 7, pues que nos lo diga directamente la aplicación. Si es algo así, pues bueno, creo que sí, mientras sea funcional... Que no sea protagonista, ¿no? Que sea una ayudante de la app, pero que no sea la protagonista de la partida y que no estemos, como tú bien dices, más tiempo mirando las pantallas que los tableros. Claro.
Porque si estamos en un juego de mesa en el que estamos directamente en el móvil, pues bueno, es un juego de móvil con cosas de mesa, ¿no? Sí. Casi. Es con al revés. atrecho. Eso es. Y luego, en cuanto a las consultas que decía Percy, decía, si tenemos estudios o fuentes donde evidencien los beneficios del aprendizaje y las habilidades blandas, las soft skills, al jugar a juegos de mesa, niños y adolescentes, pues esto está clarísimo. O sea, BAM, Bebé a Mordor, es un blog que tiene unas categorizaciones de un montón de juegos por cursos. Supongo que los cursos en Perú y en España no se llamarán igual, pero por edades. Las edades es lo que los contenidos que se trabajan en cada una de las edades, pues sí que son muy similares, porque yo he estado mirando currículums de otros países. Entonces, la referencia fundamental en este sentido, yo creo que es Bebé a Mordor y mirarse los compendios que hacen de juegos para 2 años, para 3 años, para 4 años, y luego juegos para matemáticas, y ahí te dicen para matemáticas de primero, de segundo, de tercero, de cuarto de primaria. Entonces están súper bien catalogados, se explican muy bien qué competencias se trabajan en cada uno de ellos y por qué son interesantes usarlos tanto en el aula como fuera de ella. Así que un recurso súper útil. Pues sí, mira, no se me había ocurrido a mí pasarme. Claro, yo como no suelo tener un ámbito infantil a mi alrededor, sí. Pues no... A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿no conocerás un juego que sirva para reforzar las mates, que mi hijo no lo pilla del todo, no sé qué, tal? Bueno, pues yo tengo el código secreto 13+4 en casa y tal, pero digo, no, pero es que sobre todo para multiplicaciones, pues bueno, pues no me he comprado todos los de Ava ni todos los que hay por ahí de Mercurio, de Trangis, de no sé qué, tal, y ahí están explicados súper bien, ¿no? Entonces, es básicamente ir a la enciclopedia de juegos que tienen súper bien catalogada y mira, de esto coge el que quieras, que no vas a fallar. Sí, a mí me pasa que siempre recomiendo el mismo, o prácticamente los mismos, y bueno, ahora se van añadiendo más, pero por ejemplo me dicen, pues para los niños, para las mates, cosas sencillas, y yo siempre digo el Riff, ¿no? Sí. Llevamos 11 Eres programas. Muy fan del Riff. Llevamos 11 programas y he hablado 20 veces del Riff ya. No, es que el Riff lo que tiene es matemática sencilla, multiplicación sencilla, sí. y por eso lo recomiendo, ¿no? Cuando alguien quiere jugar con niños y divertirse él también, pues es un juego que me parece pues de lo más, aparte de bonito, de lo más útil, ¿no? Porque encima puedes utilizar aparte el juego. Que nos... No tienes por qué ceñirte Aparte que las no es reglas. evidente que se trabaje eso. O sea, es decir, necesitan de tu consejo para darse cuenta de que ahí se trabajan las matemáticas sencillas, porque tú ves en la caja pues unos corales y unas historias y dices, esto no es un juego de mates. Porque los de Ava, por ejemplo, sí que lo han hecho bien y diciendo, bueno, pues vamos a hacer un juego de multiplicaciones, pues se va a llamar 3x4 zas. O sea, está clarísimo que hay una multiplicación en el título, así que muy raro será que no vaya de eso, ¿no? Pero en el Riff es más útil. Sí, es verdad que tengo un compañero de trabajo que, mira, sin saber que yo estaba en los juegos de mesa, o sea, que me gustaban los juegos de mesa, que estaba tan metido en este mundo, pues un día hablando me dice, pues yo tengo unos juegos de caja amarilla, y digo, los de Ava, y me dice, sí. Y dice, con esos para los chavales para aprender, que el crío ya tenía 3 años y ya tenía juegos de Ava en casa, para coger, pues eso, conceptos básicos, y dice, es que va por edades. Entonces había como un grupo de padres que se iban pasando los juegos, ¿no? De los más mayores a los más pequeños, iban haciendo ahí como una rotación, pues para que utilizaran estos juegos de aprendizaje de una forma un poco divertida. Pero claro, estos ya son súper infantiles. El Riff yo lo recomiendo en el sentido de que tú te puedas divertir también jugando. Igual no vas a jugar, no vas a dar de todo de ti para sacar la mejor puntuación porque estás jugando igual con un crío o una cría, pero te vas a divertir. Y ahora se ha añadido otro juego a estas recomendaciones que he probado esta última semana. No es un juego que me flipe especialmente para mí, pero me parece que tiene muy buenas salidas para esto, y es la ensalada de puntos. La ha sacado de Beer y tiene más punto que el Riff porque tiene más multiplicación y más suma, que también tiene restas, tiene multiplicación, sumas y restas, añade restas a la ecuación. Y es un juego que dura 10 minutos y al final de la partida es contar. Entonces tú puedes utilizar el juego, jugarlo normal, o puedes utilizarlo para aprovechar el propio juego, para poder enseñar ciertos conceptos matemáticos, pero los más básicos, para coger soltura, para que los chavales cojan soltura. Pues a esas edades tempranas en las que tienen que hacer sumas, restas y multiplicaciones. Todavía no hemos entrado con divisiones, pero bueno. Y la otra pregunta que tenía, Percy, era si había algún tipo de repositorio de mecánicas o
alguna página donde se ilustren cada una de las mecánicas que existen. Bueno, ahí en la Board Game Geek, en los foros, hay muchísimo material, pero está bastante desordenado. Entonces, en este último mes ha salido un libro súper interesante que se llama, bueno, está en inglés, es la única pega, pero que se llama Building Blocks of Tabletop Game Design, an Encyclopedia of Mechanisms. O sea, los bloques de construcción del diseño de juegos de mesa, una enciclopedia de mecanismos de Geoffrey Engelstein y Isaac Shalev, que son dos podcasters también que han estado durante muchísimo tiempo de Dice Tower hablando de diseño de juegos de mesa y también tienen colaboraciones pues muy habituales en otro podcast súper interesante de creación de juegos de mesa y de juegos de mesa en general que se llama Ludology. Entonces, este libro es un tochazo de 500 páginas que tiene catalogadas un montón de mecánicas y que además las explican muy bien, las explican con ejemplos y tal. Y probablemente tiraremos de este libro bastante en el podcast porque es como la Wikipedia de las mecánicas y creo que además están trabajando en un segundo volumen porque han analizado como unas 200 mecánicas, así una salvajada de ellas. Sí, una burrada. Y aún así se han dejado muchísimas en el tintero y a la hora de publicar, su editor le dijo, mira, vale, o sea, esto es inabarcable, entregadme algo y luego ya veremos si hacemos el segundo volumen o lo que sea, o sea, no, pero vamos a entregar algo. Entonces han hecho un libro que a mí me parece una auténtica maravilla, que es un atlas de la mayoría de las mecánicas más populares y es un libro que hay que tener sí o sí si sabemos un poquitín de inglés y nos interesa este tema del diseño de juegos de mesa. Indispensable. Y luego eso es un must. Y luego estamos esperando, pues en la segunda versión, en el segundo volumen, que otras mecánicas igual un poco más raras, ¿no? O un poco menos típicas van a meter, porque ahí ya pues también igual nos puede dar pistas, decir, bueno, pues con estos ingredientes tan raros, con estas especias que nos traen de las Indias Orientales, vamos a hacer un juego que no se parezca tanto a los que hay por ahí, ¿no? Entonces yo también lo espero el segundo volumen como agua de mayo. Lo que pasa es que ya os digo que este primer volumen acaba de salir hace un mes, o sea que no... Sí, tardará. Tardará en llegar al siguiente. Tendrán que ver cómo evoluciona, porque igual no tiene tanto éxito como se esperan que vaya a tener y a lo mejor ni hay segundo volumen, que eso también puede pasar. Pero bueno, yo os animo a pillároslo porque es un librazo, o sea, está súper bien hecho. Sí, y eso sí, no es un libro para leértelo, empezar por la 1 y acabar por la 5000. No es una novela. Sino es para decir, bueno, voy a diseñar un juego, quiero ir por estas ramas y yo qué sé, tengo un problema de cómo finalizar la partida, pues me voy a la enciclopedia esta que me han hecho y me leo los sistemas de finalización de partida a ver si me encaja alguno. Bueno, sí. Es básicamente un recetario y dice, bueno... Primeros platos, postres. Voy a postres y cojo uno que tenga chocolate. Sí, hablábamos siempre hablamos de que vamos creando nuestra caja de herramientas. Pues bueno, esta es una que compramos. La compramos hecha. Vamos al centro comercial y nos compramos la típica con 3 o 4 pisos que tiene un montón de cacharros que no vamos a usar en la vida. Bueno, pues este libro. Exacto. Bueno, pero algo tendrá que sí utilizaremos. Sí. Hasta aquí el comentario de Percy Negrete y vamos a con otro que también está en iVoox, que es de Vázquez. Bueno, nos lo ha dividido en dos. Uno va para David. Voy a empezar con este, que dice que se imagina la sección de David como si fuera una forja. Entonces, en vez del taller, lo llamaría la forja de David. Él ve como que David está forjando ahí sus ideas como si fuera un maestro que con técnicas milenarias que va transformando una obra de arte a una katana. Bueno, se ha venido ahí arriba y dice que la forja de David. Oye, pues esto ya forma parte de David. A ver si a él le gusta bien. Si le gusta bien. Si no. Y si no, seguirá siendo el taller. De momento el taller y
A mí me gusta más el taller porque una forja, tú no pones un horno a 1000 y pico grados sin saber lo que vas a hacer. Sí. O sea, tú cuando estás haciendo una katana tienes clarísimo lo que va a salir. Entonces lo que tenemos que hacer es... David es otra cosa. Entonces ahora mismo estamos en el taller y cuando ya demos el visto bueno de que lo que se está creando está bien y ya vayamos a la producción, entonces pasaremos a la forja. Eso es. Bien, lo veo. Bueno, Vázquez también nos comentara, decía: deciros que me entusiasma la idea que habéis tenido. Yo estaba con una idea de un juego y os la paso a vosotros porque sois los que entendéis del tema. Ahí va mi idea. Un juego solitario o cooperativo sobre la gestión de una central 112 de emergencias, donde con dados gestionaremos las distintas emergencias de policía, bomberos y medicinas. La idea es un tiradado sencillo donde podamos gestionar unos recursos para mejorar los 3 distritos, cuerpos, policía, bombero, y así hacer frente a unas emergencias al azar que nos lleve un juego de 15 minutos frenéticos. Gracias por la oportunidad de expresarnos más detalladamente con nuestras ideas. Os sigo atentamente, un saludo. Y aquí voy a empezar yo comentando, no te voy a dejar ni decir nada, porque es que yo tengo diseñado un juego que va de esto. ¿Qué es ese? Es un juego, quería hacer un juego de gestión de dados y empecé a hacer un juego de gestión de dados y es un juego de gestión de dados que se llama, bueno, el juego, el proto se llama, lo puedo decir, se llama Dice City, ¿vale? Es súper simple porque era dados y ciudades. Lo que pasa es que lo tengo un poco estancado porque empecé a mezclarlo con una mecánica de deck building y no sabía muy bien por dónde tirar y lo tengo ahí apalancado. Pero es exactamente esto que ha dicho. Lo que pasa es que en vez de cooperativo era competitivo, pero la idea se podría aplicar para... Lo que tenía yo de idea se podría aplicar por igual. Y creo que en el grupo de Telegram había otra persona que estaba haciendo también un prototipo en esta línea, que era gestionar una central de 112. Sí, es que tal y como estamos en todo el mundo, el tema de las emergencias, claro, y de la gestión de alertas sanitarias y alertas de otro tipo, pues está en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Eso es como los humoristas que decían: no voy a preparar ningún chiste sobre el COVID porque es que estamos todos preparando los mismos chistes. Entonces, me fuerza a mí mismo, aunque se me ocurren un montón de cosas divertidas en el día a día sobre este tema, pues no voy a hacer chistes sobre esto, voy a hacer chistes sobre otra cosa. Y que a la hora de crear juegos de mesa nos ocurre 3/4 de lo mismo. Es decir, estamos todos con el COVID en la cabeza, con la gestión de un montón de alertas y un montón de emergencias y tal y cual, y al final todos estamos pensando en los mismos juegos. Bueno, yo te digo que esto a mí no se me ocurrió a raíz del COVID. Creo que fue mi segunda idea de prototipo y vino a raíz del juego del SimCity. El SimCity, donde construimos una ciudad. Pues, no sé, me apetecía llevarlo a la mesa. Y aunque ya existe algún juego que simula algo por el estilo, quería hacerlo que fuera de gestión de dados. Entonces tenía ahí mis trabajadados y ibas construyendo... Tú eres muy fan de los trabajadados. Sí. Es que encima tampoco tenía tantos y digo, yo tengo que hacer algo aquí. Pero eso, se quedó un poco en el limbo porque, bueno, me puse con otras cosas. Pero mira, ha sido leer el comentario y decir, oye, creo que lo voy a rescatar del cajón. A ver si ahora podemos hacer algo más. Porque como te digo, creo que fue mi segundo mi intento de diseño. Y al mismo tiempo de esto estaba con el Apiari al mismo tiempo. O sea que el Apiari evolucionó, no. Se quedó ahí. El hermano pobre del Apiari. Sí. Pero que no tiene nada que ver. Porque tú no sabes una cosa, pero el Apiari empezó con dados. Y bueno, que en iVoox no tenemos más comentarios. No sé si quieres tú aportar algo más respecto a lo que nos ha contado Vázquez. No, nada pues más. Pasamos a Telegram, que tenemos también algún comentario relevante. Tenemos un tocho comentario de Rastrapiés y nos comenta lo siguiente. Me vais a escuchar un rato porque vamos a leer todo su comentario, que me parece interesante. Respecto al programa 10 y a los anteriores, hace una opinión personal y de forma gratuita, como él bien nos dice en este comentario. Llevo dándole vueltas a lo de diseñar juegos con el concepto de restricciones a componentes y a mí no me gusta. Quizá porque soy relativamente novato en esto y no entiendo de marketing. Quizás porque hay más de 100.000 juegos indexados en la BGG. Yo solo me planteo crear algo original y nuevo, es decir, crear algo novedoso con solo 20 cartas, medio tablero y un D6. Los que habéis visto mi proto sabéis que su defecto es que sus componentes son excepcionales, entre comillas. Pero creo que esa excepcionalidad es lo que hace atractivo y vistoso y único.
Yo estuve en Prototipos 20 probando el Isometric, a cuenta de que hablábamos de él en el programa anterior. Y lo jugué porque me llamaba más la atención que la mayoría de los que vi. Tal y como lo presentaron, no es viable comercializarlo, pero el mecanismo de engranaje se podría hacer con cartón duro troquelado o con MDF y cortes láser y así abaratar el producto. Los autores me dijeron que su intención a corto plazo es solo probarlo y mejorarlo, sin pensar en comercialización. Ellos quisieron hacer un juego diferente y lo consiguieron. Siempre enfocamos la creación de juegos hacia el marketing. Es un aspecto importante, no lo niego, pero yo creo que es más importante la originalidad y tener producto bien rematado que un producto barato. Yo prefiero crear algo sorprendente y cuando ya lo tenga, rebajar sus componentes que crear algo barato y luego intentar hacer que sorprenda. Este tocho comentario es para reavivar el debate, sin acritud. Muy bien. ¿Tienes algún comentario que hacer? Ya los hicimos en el canal de Telegram, pero podemos revivir aquí un poco la problemática o el debate que surgió en torno a este comentario, ¿no? Bueno, en el programa anterior ya hicimos un pequeño resumen, ¿no? Estuvimos hablando de lo difícil que era producir ciertos componentes, que estuvimos hablando de un debate que ya surgió la semana anterior. Entonces él nos responde un poco a esto. Pero sí es verdad que muchas veces, o sea, no muchas veces, sí está pasando últimamente que los autores que me encuentro a mi alrededor siempre están pensando cómo crear dentro de los estándares de producción. Y a veces me da la sensación de que estoy viendo como cosas muy repetidas, ¿no? Como más de lo mismo porque no me quiero salir del estándar de producción. Obviamente, este corsé hace que haya cosas muy originales. Pero cuando estás en un evento como Prototipos, por ejemplo, que juegas un montón de juegos y te pasas por 20 autores que han jugado, que te pasan todos con su filler de 110 cartas, pues resulta que el 90%, muchos se parecen o son muy parecidos entre ellos, incluso se parecen a juegos que ya están publicados. Sí, eso no te lo discuto. El problema está en que las limitaciones que te pones no tienen por qué ser 110 cartas. Claro. Que 110 cartas es lo que tiene pues casi todo el mundo. Pero si, por ejemplo, te dices, no, es que tiene que ser, pues como bien decía, no sé si era Pedro o Pablo en el canal de Telegram, dice, no, tiene que ser un juego que valga menos de 6 euros, o que valga menos de 10 euros, o que valga menos de tal. Ahí ya tienes una limitación, pero no es una limitación de 110 cartas, pero con 110 cartas probablemente la cumplas. Pero digas, no, hay muchas más maneras de llegar a ese límite, ¿no? Y pues sin redundar en lo que comenté del juego este del concurso de recortables, pues es intentar pensar de otra manera, es decir, ¿qué materiales son baratos? Bueno, pues por ejemplo, el corcho es barato. Bueno, pues igual voy a una tienda de estas de multiprecio y miro pues que hay unas bolas de corcho por ahí y me monto un juego de movidas flotantes o qué sé yo. O sea, una mecánica que no tiene nada que ver, pero que cuesta poquísimo de hacer. Porque tú has cogido y con unas bolas de corcho y unos pinchos de hacer pinchos morunos, pues has montado ahí una movida del copón. Me la acabo de inventar, ¿eh? O sea, no estoy aterrizando ninguna idea que tenía por ahí, pero el tema es que esa limitación te ha animado a ir a la tienda esta de multiprecio, a mirar cosas que sean baratas, o sea, te ha hecho andar, porque si de repente te dice, no, puedes pedir desde un Jet 747 hasta 25 toneladas de forja de acero o lo que quieras para preparar tu proto. Pues igual no se me ocurre. O sea, igual de repente digo, si tengo presupuesto ilimitado, no sabría cómo aprovecharlo. Exacto. No sabría cómo usarlo. Sí que es verdad que el proto del que habla, que es el suyo, es muy guapo y está súper bien precisamente porque es diferente. Y en la búsqueda de la originalidad tiene ahí su premio. Tiene el premio de la atención del resto de la gente y tiene el premio de que la gente lo quiere jugar, porque no se parece a nada más, ¿no? Es un juego en el que tiene un montón de meeples con formas variadas que se pueden enganchar unos con otros para hacer unas torretas de luchadores que van jugando en un escenario 3D. Sobre la mesa es acojonante, o sea, es súper espectacular. Tiene la pega de que, claro, le va a costar mucho más que alguien que haya hecho un filler de 110 cartas encontrar una editorial que apueste por eso. Pero bueno, a mí me parece una apuesta totalmente viable y valiente y me parece que es lo que deberíamos hacer. O sea,
ole por lo que ha hecho. Pero también no es lo contrario que buscar una limitación artificial como un número concreto de componentes o un tamaño concreto. Vamos a hacer un juego de viaje. Puede ser un juego de viaje de cualquier tipo, o sea, no tiene por qué ser solamente cartas porque ocupan poco, sino que puede ser pues, cualquier otra cosa. Ese tipo de limitaciones sí que nos ayudan. Mira, yo creo que nos motivan a decir, mira, no es culpa mía todas estas limitaciones que tengo, sino que me vienen impuestas y voy a intentar sacar lo mejor de mí dentro de lo que cabe. Lo que yo sí puedo ver aquí es que hay una carencia de conocimiento respecto a qué es estándar de producción o no. Yo creo que lo que se conoce son las cartas, ¿vale? Tenemos 55 cartas, 54 dependiendo de dónde, pero bueno, siempre sabes que son 108, 110, ahí ronda. Pero cuando hablamos de otro tipo de componentes, todos andamos más perdidos que, vamos, no sé si tú tienes más conocimiento, pero así, a términos generales, buscando en internet es difícil encontrar cuáles son los estándares de producción. Tendrías que contactar directamente ya con una empresa para saber qué estándares tienen ellos, quizás. Y claro, solamente te puedes ceñir a lo que tiene esa empresa, porque igual te vas a otra empresa y los estándares son completamente diferentes. Sí, está claro. O sea, si tú vas a montar un juego, tienes que saber cuánto te cuesta fabricar el prototipo y cuánto te cuesta fabricarlo en serie. Y entonces el tema de fabricar el prototipo, pues muchas veces solemos esquivar a la industria tirando de impresión 3D o tirando de imprentas locales que te hacen ahí un apaño, cosas de estas que son mucho más baratas y que, bueno, pues te deja un proto súper lucido, pero sabes que eso no escala porque lo que te ha costado a ti no es muy caro, pero no puede ser el PvP. Y además que si lo fuera no ganaría dinero nadie. Entonces hay que intentar abaratar eso muchísimo más y ahí pues yo de lo que sé es de hablar concretamente con cada una de las empresas que se dedican a este tipo de cosas. En España, por ejemplo, tenemos a GR Priority o el Troquel o algunas otras y bueno, pues es hablar intensivamente con ellos y decirles, oye, ¿qué planchas usáis? ¿Cuántas caben? ¿Cuántas cartas caben? ¿Qué dados sois capaces de producir? ¿Cuánto cuestan cada uno de ellos? Porque somos capaces de hacer fichas de metacrilato, las que tú quieras, no sé qué tal, ya. Vale, ¿cuánto cuestan cada una? Claro. ¿Qué es lo caro? ¿Hacer el molde y luego las copias son mucho más baratas? ¿O cuesta lo mismo hacer una que hacer dos? Claro, el doble, vamos. O sea, ¿crece linealmente los costes o hay un mínimo que tienes que hacer y luego a partir de ahí es muchísimo más barato? Ese tipo de cosas hay que consultarlas fabricante por fabricante porque cada uno tiene unas máquinas diferentes. Es decir, para el tema de cartas es un poco estándar, pero luego hay gente que se mete en crear una máquina que sepa pintar dados y hay otra que te hace el pintado de dados utilizando técnicas de imprimación, otros que te hacen carving con una máquina CNC. O sea, hay mil movidas para hacer algo muy parecido. Sí, que tienes que hablar con cada empresa, pero claro, es que tienes que siempre contactar. Yo, por lo menos, no sé, yo no tengo mucho conocimiento en el trato con las empresas que producen juegos. Tú sí que tienes un poco más de contacto, tampoco sé hasta qué nivel conoces ciertos componentes, pero a simple vista, cuando vas a su página, porque yo he intentado buscar información sobre precios que tengan, sobre lo más barato, me da igual, si luego son 1000 copias en vez de 10, que me vaya a salir más barato la copia, vale, pero quiero saber una orientación de cómo puedo adaptar mi diseño, ¿no? Siempre tienes que contactar con ellos directamente, tú vas a su página o lo que sea y no tienes allí un estándar de que te digan, pues hacemos estos troquelados, hacemos este tipo de fichas. Igual tienes algo orientativo, como por ejemplo has dicho, las piezas de metacrilato, que ves ahí, pues vale, tengo estas piezas, pero estamos hablando igual de planchas, de troquelado. Y vale, ¿qué medida de plancha de troquelado tienes? ¿Cómo va troquelada? Porque igual tienes un troquel ya genérico y se puede utilizar, o igual no, y para mi diseño tienes que hacer un troquel específico, pero igual tienes algún diseño estándar. Y todo eso yo lo he hecho en falta directamente en la información de las propias empresas de cara a cualquiera que quiera contactar con ellos. No sé si es porque están centradas en un trato más empresa a empresa, es decir, que ellos son una empresa y lo que hacen es producir para otras empresas, entonces el contacto es más interno,
Y al no hacer un servicio directamente a un cliente como puedo ser yo, que vengo aquí a hacer mis cosas por primera vez, una cosa que voy a hacer en mi vida, pues no tienen ese contacto respecto al cliente más, no sé cómo decirlo, más... Final, sí. Sí, eso es. Yo creo que el tema es que ellos no tienen ningún reparo en hacer un presupuesto. Es decir, tú puedes pedirles un presupuesto y te dan diferentes opciones y te dicen, mira, pues esto valdría más o menos así, no sé qué, tal, para 500 copias, 1000, 2000 o a partir de 2000. Claro. La historia es que no se han preocupado en preparar una página web para que cualquiera, sin entrar en la interacción, pueda informarse. La única pista que puedes tener es como pues en las dos empresas que he citado, el Troquel y AGR Priority, es que tienen página web donde tiene una página web donde venden componentes. Entonces, venden componentes en blanco que fabrican ellos. Entonces, por ejemplo, ahí puedes ver el tipo de troqueles que tienen, el tipo de cartas que tienen, el tipo de dados que tienen y tal. Y ves también los precios, pero ves unos precios de proto. O sea, no ves precios... de 1000 copias o 500. Eso es. Lo que sí que te sirve es para saber cómo comparativamente una cosa es mucho más barata que otra. Es decir, si de repente 5 dados personalizados te valen 10 euros y 5 dados de 6 normales te valen 1 euro, pues dices, hostia, es que esto es 10 veces más caro que lo otro. Probablemente cuando haga un juego y lo haga 500 copias ya no serán 10 euros, sino que serán 4 o 3, pero no van a ser 0 con no sé cuánto. Porque ya sabes que hay un factor multiplicador para personalizar tus dados bastante importante. Entonces, ahí tenemos ciertas intuiciones, es decir, podemos ver qué cosas son capaces de hacer sin remangarse, porque las están vendiendo a precio unitario, es decir, te vendo una plancha de troqueles o te vendo un mazo de cartas sin más, o un tapete o cualquier cosa de estas, y luego, bueno, hacer las comparaciones también del por cuánto se multiplica, pues dices, no, es que en lugar de un tablero de cartón quiero que sea de neopreno porque quiero que el juego se pueda llevar a la piscina, cualquier cosa, bueno, pues que sepas que un tablero vale esto y un neopreno lo otro, sí. Neopreno pues bastante más o lo que sea. Entonces ahí tenemos intuiciones siempre. Luego en los fabricantes chinos sí que suelen ser un poco más pues explícitos a la hora de decir cuánto valen cada una de las cosas y sí que están un poco más atentos a mandarte ofertas y demás. Lo que pasa que también entre lo que prometen y lo que hacen, pues a veces hay diferencias. Sí, claro. Entonces ahí es un poco... podríamos hablar de la ruleta china más que la ruleta y luego aparte que la producción la haces muy lejos, no puedes hacer tampoco un seguimiento tan bueno como igual lo puedes hacer aquí, la comunicación seguramente sea bastante peor con una empresa es un inglés asiática traducido por las dos partes, entonces se pierden un montón de matices. Y bueno, y eso ya genera problemas en los juegos que se producen habitualmente allí, como por ejemplo que hacen los cambios de la medida, que se la mandan en centímetros, la pasan a pulgadas o de pulgadas a centímetros y de repente una expansión de un juego te viene con cartas que tienen 2 milímetros más que la del juego básico, pues por eso mismo, porque han hecho esos cambios de métrica. O sea, esos problemas surgen. Sí. Pero bueno, yo respecto a lo de aquí, o sea, lo que tenemos por aquí, yo creo que estas empresas sí podrían hacer un esfuerzo por poner... No les quiero fustigar ni nada, es simplemente como usuario, como consumidor, cosas que me gustaría ver. Como, pues, por ejemplo, en qué tamaño de planchas trabajas en un troquel, si es personalizable y hay que hacer un troquel, cuánto costaría diseñar ese troquel y demás, como orientativos, ¿vale? Que pues igual que vas a comprarte un armario y te dice el armario estándar es así y si tú quieres esta balda aquí, la quieres modificar, la puerta, quieres darle más tamaño, lo que sea, te vas a tener este sobrecoste y tú lo puedes ver siempre en cualquier momento sin tener que hacer una consulta directa con el especialista que te vaya a hacer ese armario. Sí puedes tener un precio orientativo que luego no será al final, pero sí orientativo. Entonces yo creo que sí es un ejercicio que yo creo que es cuanto menos interesante por dos partes. Una, porque vamos a estar todos mucho más informados a la hora de ir a comprar el producto y porque ellos mismos creo que se van a ahorrar muchas respuestas y revisiones de presupuestos teniendo unos precios más orientativos.
Sí, yo el tema de las planchas o de lo que sea tal, por ejemplo, del troquel y de AGR, pues lo sé, es decir, en el troquel nos han dicho ya un montón de veces por un montón de canales que trabajan con planchas de 18 cartas, sí, y que todo lo que sea múltiplo de 18 pues viene bien, y pues de ahí llegamos a las clásicas 54, 108 y tal. En AGR pues creo que son 100 cartas, ¿vale? Lo que trabajan en tamaño póker para cortar. Entonces dices, bueno, pues son diferentes. Dices, ¿cómo puede ser que sean diferentes? Pues probablemente porque tengan una máquina diferente. Sí, entonces, claro. A partir de ahí, pues tú sabes que si vas a hacer un juego para el troquel, pues puedes hacer múltiplos de 18, y si vas a hacer un juego para GR, pues quizá tengas que hacer múltiplos de 50. Luego también, pues el tema de qué cajas saben hacer cada uno, o qué troqueles saben hacer cada uno. Bueno, pues en el troquel creo que hacen el troquel y lo tienen que pagar de su bolsillo, como quien dice, o dedicar ese tiempo para hacerlo, y depende de las copias que estemos pidiendo, pues lo sufragan o no. Claro. En AGR el troquel tú se lo pasas en un PDF, es decir, yo creo que tienen un sistema de cortado automático, sí, no tanto eso, de troquel. Sí, de una cuchilla que se vaya moviendo láser o lo que sea. Sí, entonces ahí, por ejemplo, pues si queremos hacer formas más raras, pues probablemente en AGR no cueste nada, y en el troquel te dicen, hombre, claro, pues si me vas a hacer un proto, pues no. Si me vas a hacer 50 o 100 copias, pues empezamos a hablar. Claro, es que yo en mi vida normal yo trabajo con troquelados. O sea, sí trabajo en troquelado de rotación, en máquinas de rotación, pero que no es troquel plano. Pero estos troqueles sí que requieren un montado. Y ese montaje, ya te digo yo, que lo paga el cliente, porque es un curro. Hay que hacer hay que hacer, pues eso, las medidas, la cuchilla, hay que hacer un estudio matemático de dónde va cada cosa. No es, bueno, yo quiero esta medida y la coloco aquí porque sí. No, porque la cuchilla tiene también unas dimensiones y tiene un montón de variables que hay que tener en cuenta a la hora de montar, de hacer esos diseños, ¿no? Entonces, claro, eso es interesante saberlo, ¿no? Si tienen un sistema en el que me haces lo que te dé o sea, haz lo que yo quiero, lo que tú quieras, que te lo voy a hacer, porque me va a costar lo mismo hacer 7 cortes que 200, es interesante saberlo. Y si tienes que hacer un troquel especial, pues también es interesante saberlo, porque a la hora de tú diseñar ese juego, o cuando ya estás dando los aspectos finales, pues el presupuesto es completamente diferente. Entonces, claro, no es lo mismo que yo sepa que, por ejemplo, puedo hacer 200 círculos redondos, o sea, tokens redondos, en 20 planchas, ¿no? Yo qué sé, puedo hacer eso, que pues si yo sé que puedo hacer eso, intentaré ajustar mis fichas a eso, es un decir, ¿no? Entonces, y si no lo sé, pues tengo que estar consultando, esto se puede hacer, esto no, igual tengo fichas de otras dimensiones o lo que sea, y ya tienes que estar esperando a que te respondan para que te digan si no, pues para hacer esa ficha hay que hacer algo especial o no hay que hacer nada especial. Entonces, bueno, yo veo ahí un poco una laguna y bueno, pues creo que sí haría falta un poco más de información respecto a eso. Poco a poco se irá consiguiendo, y yo espero también pues traer esa información al programa. No sé si estarán muy por la labor pues estas empresas el día de mañana a pasarse por aquí y darnos su punto de vista. Yo creo que sí. Pero bueno. Sí. Alberto de AGR o Ramón del Troquel son colegas, y yo creo que un ratito así se pasa. Sí, yo creo que es interesante que nos hablen de estándares de producción o lo que sea, o cómo trabajan ellos, porque pues eso. Y ya de paso le damos todas nuestras sugerencias también. Bueno, cambiamos de tema, porque llevamos ya un buen rato con el comentario este de la producción. Nos liamos. Sí, nos liamos muy fácil nosotros, ¿eh? Podemos estar aquí fácilmente una hora hablando, dando vueltas sobre el mismo tema y no nos cansamos. Tenemos también en Telegram otro comentario, ya el último, ¿vale? Vamos a acabar con este comentario de Pablo Aguilera, que nos dice: me gustaría que hablaseis en algún momento sobre el concepto de narrativa orgánica en los juegos, ya que no tengo claro el concepto al 100%. Se supone que la narrativa impostada es aquella donde la historia viene dada porque lees el texto de ambientación continuamente, normalmente en cursiva, por ejemplo, Mansiones de la Locura o Arkham LCG. Digamos que es la forma artificial de hacer un juego con sensaciones narrativas. Por otro lado, la narrativa orgánica es cuando las dinámicas de la partida dan pie a que te montes la película en tu cabeza, no por leer continuamente texto de ambientación, por ejemplo, Death of Winter o Kingdom Death Monster. Y yo aporto aquí el Nemesis, por ejemplo, también.
Yo creo que lo tiene bastante claro, ¿no? O sea, dice que tiene dudas, pero creo que lo ha dejado bastante claro. O sea, él mismo se ha respondido a la duda que tenía. O sea, sí, es así. La impostada es aquella que está puesta porque sí. Si has jugado a Magic también, pues vas a ver que las cartas tienen un texto de narración y de ambientación. Pues bueno, si quieres puedes estar jugando a Magic y leer textos de ambientación, pero no te van a llevar a ninguna parte. Pues está porque sí o con un interés comercial, claro, vamos. Sí. En el caso de Magic no, pero por ejemplo en el caso de Arkham Horror, pues sí, o sea, Tulu o Cthulhu o como lo digáis, vende. Entonces, pues es mucho mejor ese juego si se cuentan historietas en esa línea. Sí, bueno, de hecho Arkham Horror LCG y todos los de Arkham en general sí llevan una línea, no todos, pero sí llevan una línea muy es la temática, pero luego jugando la temática está porque está, pero no... Sí, pero, o sea, tú ya lo has comprado. Sí. Luego ya que el juego no vaya de eso... Sí, así es. Es otra cosa. Así que sí, hay narrativa impostada, sí, así. O sea, narrativa impostada es que está puesta, pero... Bueno, y que hay gente que se mete a tope, ¿eh? O sea, que con un buen narrador y tal, entras a saco y la experiencia de juego es mucho más rica, pero sí que está claro que sí, pues lo que hemos dicho muchas veces, que si por ejemplo la mecánica no ayuda a que sea inmersiva esa narrativa, pues es muy difícil que eso maride bien, que eso cuaje bien, ¿no? Porque, yo qué sé, si tenemos un juego de una persecución súper trepidante y tienes que gestionar un montón de movidas para hacer esa persecución, pues no va a ser trepidante, va a ser un trabajo de gestión. Y al revés, si de repente pues tienes que estar en la narrativa, es que estás controlando un reino entero y resulta que es un tiradados puro y duro que no tienes ningún control real, pues entonces por muchos párrafos que te digan como súper bien escritos y súper bien narrados, no vas a entrar, ¿no? Entonces ahí la narrativa pegada o impostada se nota casi siempre. Sí. Mira, un ejemplo claro voy a poner porque creo que este es un juego de conflictos, que es el Munchkin. El Munchkin, todas las cartas del Munchkin tienen un efecto y aparte del efecto siempre viene este efecto floreteado con un montón de texto que te está diciendo pues algo que te ambienta la carta con lo que está haciendo de una forma estúpida, una forma de humor, ¿vale? Que, claro, y aquí es lo que crea que a la gente le guste o no le guste el juego. ¿Por qué? Porque el juego es un juego caótico, como hablaremos más adelante. Es un juego caótico en el que los jugadores pues control tienen dentro de lo que cabe relativo. Poco, y al final juego cartas +1, +1, -1, -1, +1, robo carta y no juego carta. ¿Qué pasa? Que estas cartas pues tienen bueno, vamos a jugar y cada uno, si coges realmente el juego como te lo proponen, somos aventureros que vamos a una mazmorra y vamos todos juntos, pero cada uno va a su bola, entonces el que llega al nivel 10 es el que gana. Entonces nos vamos a fastidiar entre todos para ver quién es el que gana. Entonces, ¿qué hago? Pues abro de una patada la puerta de esta mazmorra para ver lo que hay dentro. Entonces me aparece un monstruo y me aparece el monstruo que, yo qué sé, el de los 1000 ojos, y tiene un texto de ambientación del monstruo de los 1000 ojos porque te hace no sé qué, que va asociado. El texto a lo que hace, pues el monstruo de los 1000 ojos, yo qué sé, me lo invento, hace que todos los jugadores vean tu mano porque con sus ojos ve todo lo que ve todo lo que tienes. El efecto es que muestras la mano al resto de jugadores, ¿no? Pero te han puesto ahí como narrativamente que hace eso y claro, la primera vez que lo juegas pues a la gente le encanta porque se lee todas las cartas y ves lo que hace, pero al que no le interesa leerse toda la carta y solamente va el efecto, pues no le gusta tanto por eso, porque al final lo que haces es el efecto, mostrar la mano, le doy un +1 al ataque, le doy un -1 al ataque. Sí, de hecho el Munchkin está también ambientado en otros escenarios, sí, o en otras temáticas espacio, que no son medievales zombies y tal, el Star Munchkin y todo esto, y funciona exactamente igual. O sea que el tema está pegadísimo y la narrativa alrededor de ese tema pues también, ¿no? Pero bueno, hay gente que le vale, claro, y es estupendo, y luego lo bonito es, pues como tú decías, en el Nemesis o algún juego de estos en el que hay narratividad, pero es que también hay componentes que te ayudan a entrar, mecánicas que te ayudan a entrar, un montón de esfuerzo de múltiples fuentes para hacerte entrar en la historia, para que sea inmersivo el juego, ¿no? Y ahí se nota muchísimo más que el componente narrativo y funciona muchísimo mejor. Y en esta narrativa orgánica también tendremos el Colt Express, del que, bueno, tendremos luego
Sí, algún comentario, algún comentario por parte de algún crack. Exacto. Vale, pues nada más. Creo que no tenemos ningún comentario más aquí. Voy a mirar en YouTube, porque se me ha olvidado mirar en YouTube. Yo tengo un comentario general del programa. Ferran Renalías, creador de On the Origin of the Species y otros juegos, nos dice: gran programa divulgativo en el que se habla de aleatoriedad y azar en los juegos de mesa. Y análisis final del Royal Darth, también conocido como Winner's Circle. Un gran juego que permite introducir de forma explícita la esperanza matemática y la desviación típica. Ferran es matemático, se le nota que cuando hablamos de mates pues le gustamos más. Y bueno, también es autor y también es de Ludo, así que igual algún día le tenemos que echar el lazo para que nos cuente cómo ha creado sus juegos. Por supuesto. Aquí le echamos el lazo a todo el que pase por delante. En cuanto muestra un poco la cabeza, ya está. Para aquí. Pues mira, estoy mirando en YouTube y tenemos comentarios, pero no respecto al programa anterior, sino a primeros programas, a los primeros programas, pues gente que ha llegado de nueva y ahí está comentando algo. Ya haremos un repaso más en profundidad algún día a los comentarios retrasados, así que, bueno, pues ya hasta aquí no tenemos más comentarios hoy. Muy bien. Sin más, vamos a pasar a lo que todo el mundo espera, que ya lo habéis visto en el título, y nos vamos al rincón de las matemáticas. Muy buenas, Paco, volvemos a estar contigo. ¿Qué nos traes hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablaremos de caos. El otro día, como estuvisteis tratando el tema del azar, de entrada y de salida, y disteis ahí un buen repaso. El tema del azar da para mucho. Azar y lo que no es azar, ¿no? O todo lo que es falta de control por parte de los jugadores se llama a veces azar, pero dentro de las herramientas que tenemos para generar esas incertidumbres, pues una de las herramientas que debemos conocer es el caos y de eso hablaremos hoy. Muy bien, a ver si no nos explota la cabeza y no nos desordena la vida. Un poquito será necesario. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues podemos hablar de cosas que se llaman habitualmente azar, pero realmente no lo son, o no todo de lo que se dice azar en realidad lo es. Creo que los jugadores experimentados, a medida que van avanzando en la afición y tienen mayor capacidad para tomar decisiones en sus juegos, les gusta que la partida vaya en la dirección que ellos son capaces de manejar y por las ramas del árbol de decisiones que ellos son capaces de controlar. Y es una bonita rama de los juegos, pero no es la única. Y hoy vamos a hablar de otras herramientas que permiten al juego coger caminos inesperados y poco previstos por los jugadores y por los que hay que pasar como jugador e intentar adaptarte e intentar, pues, nadar en la marea, ¿no? Con las olas. Te viene lo que te viene y te tienes que adaptar. Así que de eso vamos a hablar hoy. Por ejemplo, de mecánicas como la selección simultánea de acciones, que también se puede interpretar como azar. Bueno, es que, pues, yo tomo unas decisiones. Yo quiero que la partida vaya por un camino, pero como el jugador que tengo delante toma otras decisiones y esas pues interfieren en mi camino, pues no tengo control y en realidad pierdo por cosas que no tengo controlados. Efectivamente, un juego es un sistema en el que más de un actor toma decisiones. Cuando yo tomo todas las decisiones, no estamos hablando de un juego, es un problema matemático en el que yo busco una solución. Cuando hay varias jugadoras, varias personas interactuando y tomando decisiones, no todo está bajo tu control. Tú puedes tener unos planes, pero las decisiones de que tienes enfrente, pues te lo desarman y no te dejan recorrer el árbol de decisiones por los caminos que tú querías. Así que, pues te tienes que adaptar y es lo que hay. ¿Es azar? Pues mira, en este caso, estrictamente no es azar, porque son decisiones que toma otra persona. Tú no las controlas, pero no se toman de manera aleatoria. Hay una persona que conscientemente las toma. Es descontrol, entonces, ¿no? podríamos decir, sí, eso. Podríamos decir que tenemos como dos fuentes de incertidumbre, ¿no? El azar y la fuente de incertidumbre más interesante, que es las decisiones de otras personas, ¿no?
Sí, esa quizá es la más interesante. Y no es la única, porque hay otros elementos que intervienen en los que está nuestra propia incapacidad o las limitaciones que tenemos como jugadores. No sé si os habrá pasado en juegos complejos. Últimamente estoy aficionado jugando al ajedrez y resulta que me encuentro azarosamente en el movimiento 40 que hay un peón en algún sitio que resulta que es el que me hace la vida imposible y el que me da mate, o el que, pues por azares, resulta que es la pieza clave y estaba ahí sin reparar yo en cómo llego hasta allí. Desde luego no es azar y el peón no se movió solo, ni fue pues por un camino de manera descontrolada, sino que estaba allí y es mi propia decisión la que hace que la partida vaya en un sentido o en otro. O sea, es incertidumbre, pero no es azar. El peón no se movió ahí. O los jugadores de Go que ponen una de sus piezas en un punto muy concreto, pues a lo mejor resulta que unos movimientos después está en la posición clave para ganar la partida y, bueno, pues a lo mejor entre todos sus cálculos no fueron capaces de preverlo y se han encontrado ese azar, esa suerte, que en realidad no es suerte, sino nuestra propia limitación. Ahí incluso podemos llegar a la propia limitación de las máquinas, ¿no? Porque el ajedrez es un juego con cero azar y es muy complejo, pero si tuviéramos potencia de cálculo infinita, podríamos pensar que es un 3 en raya, ¿no? O sea, realmente si tuvieras una potencia de cálculo verdaderamente infinita, es un juego que está resuelto. Lo que pasa que al ser incalculable por la salvajada combinatoria que se genera con la cantidad de movimientos y de fichas y de escaques que hay, pues al final convertimos un 3 en raya en algo totalmente, pues como tú decías, ¿no? No determinable o no sé, impredecible. Sí, a veces parece un poquito, ¿no? Como de suerte. Uy, hemos llegado al final. Nos quedaron 3 peones, pero el mío estaba una casilla más avanzado que el tuyo. Bueno, pues no es azar, estaba ahí porque 30 movimientos antes, pues decidiste mover el peón, Dios sabe por qué, y ahí quedó y para ti es suerte, pero en realidad no lo es. Bueno, también apuntar que no estamos tan lejos de que el ajedrez sea un 3 en raya. Ya tenemos IAs que juegan al ajedrez casi mejor que muchas personas juntas en una sola partida. Sí, la persona que mejor juega al ajedrez es porque aprende de las máquinas. Sí, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, pues aprende de AlphaZero. Pero aunque AlphaZero tenga un elo de 4.000 y pico, de 5.000, eso no está ni por asomo cerca del 3 en raya, ¿eh? O sea, hombre, sí. Queda mucho. Que nos arrasen las máquinas no significa que sea un juego resuelto. Así como las damas, creo que sí que ya hay una máquina que sabría ganar en cualquier situación. Muy bien. Pues vamos a hablar más de estos elementos que son los que hacen que el jugador pierda ese control, ¿no? Toda la decisión de la partida no está en manos del jugador, como decíamos de las damas, no está en manos de esa máquina, sino que como el otro jugador hace cosas, pues vemos que la partida no puede ir por caminos que no son los que nosotros queremos. Vale, pues lo que hay que hacer entonces como diseñadores es tomar los ingredientes de incertidumbre y de caos que necesitamos para que nuestro juego tenga el azar que debe tener. El azar no es bueno o es malo per se, sino que el azar es adecuado o no es adecuado para determinados tipos de juegos. Hay juegos que requieren azar y que el que lo tenga es una virtud, y otros en los que no conviene que tenga azar o que el azar esté muy controlado para controlar problemas concretos, por ejemplo, de AP o de configuraciones iniciales, o hay situaciones en los juegos en que conviene que no todo sea predecible para que no se convierta en algo tan sesudo, pues como el ajedrez que estábamos hablando antes. Entonces, pues vamos con eso. Y vamos a empezar, si os parece, a centrar este tema en otros contextos que no son lúdicos. Muy bien. Vamos a hablar de física. De física, del determinismo, de las leyes de Newton. Bueno, las doy por sabidas, no vamos a desarrollarlas aquí, pero podemos saber o recordamos que si dejamos un balón en un plano inclinado, pues sabemos que el balón
no hace azarosamente lo que se le ocurre, sino que hay unas leyes físicas que el balón pues empieza a coger velocidad y se acelera y coge velocidad porque la Tierra lo atrae. Eso es determinismo, o sea, que la pelota hace lo que tiene que hacer. Hay otros casos que son parecidos, como el de un asteroide que también hace lo que tiene que hacer en el cinturón de asteroides, que por algún motivo pues es escupido del cinturón y entonces pues pasa al lado de Marte y entonces la gravedad que lo atrae, y el caso es que de todos los que van errando o salen despedidos de ese cinturón, pues alguno puede caer en la Tierra, puede caer dentro del campo gravitatorio terrestre y entonces se ve atraído hacia nosotros. Es como ese balón que caía por el plano inclinado del que hemos hablado antes, pero un sistema mucho más complejo que excede a nuestra capacidad de medición y de cálculo, como nos pasaba con el ajedrez, donde pasan cosas que nos parecen suerte porque somos incapaces de calcular. Algo parecido podría ocurrir con ese meteorito que a lo mejor está predestinado, igual que ese balón está predestinado a caer por toda la rampa y seguir rodando. Ese meteorito puede tener todas las papeletas de caer encima de mi cabeza. Y si cae encima de mi cabeza, pues yo podré decir que ha sido mala suerte, pero en realidad no ha sido mala suerte, igual que no ha sido mala suerte que el balón rodara por la rampa. Solo que ese sistema es mucho más complejo y no lo podemos controlar. Y además, una pequeña variación, y es en lo que determina que sea un sistema caótico, una pequeña variación en las condiciones de entrada, por ejemplo, que tuviera un meteorito cercano que le pudiera traer mínimamente y desviara un poquitín esa trayectoria, o que pase un poquito más cerca o un poquito más lejos de la Luna en su camino hacia la Tierra y se vea atraído un poquito más o un poquito menos, pues puede hacer que me caiga el meteorito en la cabeza o que caiga en mitad del océano y no se entere nadie. Entonces, pues ahí vemos un poquito la diferencia entre los sistemas deterministas. Todos son deterministas, pero los que son caóticos son más impredecibles y por nuestra incapacidad de poder medirlo todo, pues nos ponemos a rezar cuando un meteorito se dirige a la Tierra porque somos incapaces de medir si me caerá en la cabeza o no. No soy capaz, pero... Es el mismo caso que el balón, sí. Esto es lo que tradicionalmente se suele hablar del aleteo de la mariposa, ¿no? Sí, exactamente. Las condiciones iniciales, como varíen un poquitín, pues la respuesta del sistema, en el caso de la mariposa creo que era la atmósfera entera para predecir el tipo meteorológico, pues va cambiando, va divergiendo y al final acaba lejísimos, ¿no? Como tú decías, en lugar de caerte en la cabeza el meteorito, que cae en mitad del mar. Entonces, simplemente un aleteo que genere una corriente de aire un poquitín más grande que la que había, que haga que no sé qué huracán, en lugar de tener el vértice en tal sitio, lo tenga un poquitín movido y no sé qué, tal. Hay como una especie de encadenamiento de sucesos, ¿no? Que al final acaba llevando el resultado muy lejos, ¿no? Esto puede pasar en una partida de un juego, es decir, que un mínimo cambio, un mínimo ajuste en las condiciones iniciales de la partida hagan que el sistema que tú has desarrollado se vaya por otros derroteros totalmente diferentes. Sin duda. Y vamos a poner un ejemplo primero físico. Y es el del balón de fútbol. Está estudiado, el fútbol además de un deporte es un juego y está muy estudiado porque es un negocio muy grande. Y se han reproducido en laboratorio condiciones para ver cómo responde un balón a determinados efectos de fuerza. Se simula un golpeo y se pone una pelota en una plataforma y algo que simula un pie le va dando golpes. Y va dando golpes y el balón coge una dirección. El balón, a medida que ha ido evolucionando el diseño y la fabricación de balones, pues cada vez son más perfectos, cada vez son más esféricos y cada vez pues el reparto del peso está más equilibrado dentro del balón, pero no es perfecto. La válvula del balón, por ejemplo, pues hace que según donde caiga la válvula, pues el balón pese un poquito más por un lado que por el otro. Y eso, pues en un pase de 1 metro cercano con el pie despacito, no tiene efecto, pero lanzando un balón muy fuerte a 30 metros, pues que el balón lo des pues de un lado o lo des de otro, pues las condiciones pueden hacer que el balón
pues se vaya a las nubes o entre por la escuadra por variables que el propio jugador no controla. Entonces, estos experimentos, pues sabían que golpeando siempre el balón desde la misma posición, se desvía, o sea, coge siempre la misma trayectoria. Igual que el balón que tú sueltas en una rampa, lo dejas caer 30 veces y las 30 veces se va a acelerar y va a ir hacia abajo, como todos sabemos. Que la física del balón no es aleatoria. No es aleatoria, eso es lo que sí es aleatorio o lo que es descontrolado es el jugador que va corriendo con el balón, cuando lo va a golpear, no sabe dónde está la válvula o dónde deja de estar. Por eso, si os fijáis en el detalle, si sois futboleros, veis que cuando un futbolista coge el balón para lanzar una falta o un penalti, lo que hace es buscar la válvula y colocarla en la manera en que la tiene mejor controlada. Y cuando el balón está muy controlado, lo deja con suavidad en el suelo y luego lo golpea prediciendo cómo se va a comportar. Eso no ocurre en mitad de una jugada donde va corriendo el jugador y le sacude al balón como pilla en el momento en que le pilla. De manera que los goles de 30 metros, pues esa pequeña variación en las condiciones iniciales de que el balón le pille de una manera o le pille de otra, pues puede hacer que entre por la escuadra o se vaya a las nubes habiendo ejecutado el jugador el mismo chut. Así que, pues sería ahí también un sistema caótico. Cuanto más largo es el disparo, pues las condiciones de partida iniciales de esa pequeña variación, pues puede hacer que la diferencia de resultado pues sea muy grande y se desvíe el balón pues mucho y entre o no entre la pelota. Así que también es un sistema caótico ese balón. Es muy peculiar porque yo había escuchado el relato de Roberto Carlos explicando su golazo que metió, me parece, en el Mundial a Francia. El mayor efecto que he visto yo pegar un balón en una falta, y él explicaba, cojo la válvula y la pongo mirando hacia mí, no sé qué, y yo pensaba, bueno, las típicas supersticiones que tienen los jugadores de fútbol, ¿no? De no pisar las rayas al entrar o cosas así, su liturgia de chutar, y resulta que no, que tiene su fundamento físico, ¿no? Sí, sin que se hubiera dado cuenta, un jugador le cambia la válvula y se la pone a otro lado, el balón hubiera ido a otro, hubiera cogido otra trayectoria y podía haber salido fuera. Bueno, pues eso es en cuanto a un juego físico. Pero vamos a ver cómo lo trasladamos a nuestra mesa de juego. Muy bien. Y para eso vamos a hablar principalmente de un juego que tengo conmigo, que es el Colt Express. Colt Express es un juego que ganó el premio al juego del año en Alemania en el año 2015, el Critiking del Prix, y el Asdor de Cannes también del año 2015. Es un juego de Christopher Rainbow y la edición que yo tengo es de Ludonaute. Bueno, pues este juego, si alguno no lo conoce, es un juego muy vistoso porque tiene un tren en 3 dimensiones. O sea, son unas planchas de cartón que van montadas de manera que se ve sobre la mesa una especie de juguete donde se ve una locomotora y una serie de vagones detrás de esa locomotora. Si jugamos 4 jugadores, pues se monta una locomotora y 4 vagones. Los vagones tienen un espacio dentro por donde se van a mover los jugadores, porque el objetivo nuestro es ir con nuestro muñequito recorriendo los vagones del tren para atracar a los viajeros que van por ahí. Entonces les robamos bolsas de dinero, les robamos maletines y joyas, y es muy divertido porque pues mi muñequito, mi Mipel, va recorriendo los vagones de adelante a atrás y de atrás a adelante, y además en 2 niveles. Van dentro del vagón o se suben al tejado del vagón como en las películas y van saltando de vagón en vagón por encima, y entonces pues bueno, digamos que es muy peliculero y muy divertido. La mecánica de juego es lo de programación de acciones. Cada jugador por orden va programando qué acciones va a hacer. Entonces, pues si estamos así 4, el primero puede decir, mira, yo voy a moverme dentro de los vagones, me voy a mover a un vagón cercano. El siguiente dice, bueno, pues yo voy a subir o voy a bajar del nivel en el que estoy. Si estoy dentro de un vagón, pues voy a subir al techo. El siguiente puede pegar un disparo. El siguiente, pues le da un puñetazo a quien quiera que esté a su lado.
el siguiente pues va a atracar a un pasajero y le va a robar no sé qué. Y se van sucediendo las acciones una tras otra, una tras otra, una tras otra, de manera que al final hemos programado 16 cosas. Y esas 16 cosas acaban convirtiéndose en una escena de cine, donde los jugadores se mueven, se dan puñetazos. Al dar el puñetazo al meeple que tienes al lado, pues lo desplazas al vagón siguiente, se van dando disparos, unos suben, otros bajan, y la gracia de todo esto es que vamos programando las acciones de manera secuencial, pero no tienes perfecto control de todo lo que va a ocurrir en esa escena. Porque cuando un jugador dice, yo me voy a mover, pues tú puedes suponer que se va a mover un vagón hacia adelante, pero también podría ser que él decidiera moverse hacia atrás. O cuando un jugador dice, voy a darle un puñetazo a quien tenga al lado, no sabes si ese puñetazo te lo vas a quedar tú o se lo va a llevar otro. Y así con otras acciones que se van programando y que algunas caen incluso dentro de un túnel donde los jugadores programan acciones a ciegas y tú no sabes si pasa por allí el sheriff, si te han dado un puñetazo, si vas a coger dinero, pero a lo mejor mientras estás en el túnel hay otro jugador que te lo ha robado, y entonces pasan muchas cosas. La gracia es que tú programas unas acciones previendo una sucesión de la escena, de qué cosas van ocurriendo, pero una ligera variación en las condiciones iniciales, como hablábamos de lo que define el caos, una pequeña variación donde yo intento darle un puñetazo a alguien, resulta que en la acción anterior ese a quien iba a darle un puñetazo para quitarle una joya, pues resulta que subió al piso de arriba. De manera que cuando yo doy un puñetazo, doy el puñetazo al aire porque no hay nadie. Luego, cuando quiero recuperar dinero y voy a por un maletín, resulta que ese maletín no está, porque ha venido un jugador antes y se lo ha llevado y entonces yo ya no tengo nada. Y cuando me voy a mover y voy a subir arriba, pues resulta que lo que me esperaba encontrar, pues lo que me encuentro son disparos cruzados de otros jugadores. Es un juego muy divertido porque tú programas previendo una sucesión de acciones, pero lo que acaba ocurriendo pues es algo muy caótico. Todo te puede ir muy bien o fatal por una pequeña decisión, una variable que tú no has controlado, y cuando tú pensabas que ibas a estar al lado de un jugador, pues ese jugador, por azares del destino, pues resulta que hay un punto en el que no sigue los planes que tú habías pensado y todo tu plan se va al traste. Es un juego así, pues muy divertido, muy caótico, y bueno, pues si se ha llevado tantos premios es porque a la gente le parece muy divertido. Y poco azaroso, ¿no? No hay ni un dado. Claro. Eso es, es muy poquito azaroso, efectivamente. Incluso podría, quizá, una pequeña variante del juego podrías eliminar el azar. Porque la gracia de todo esto no es que pase algo que nadie tenga previsto, sino que todas las acciones de lo que va sucediendo son decisiones de todos los jugadores. Yo decido que voy a subir, el otro decide que va a disparar, el otro decide que va a mover al sheriff. Todos decidimos qué es lo que vamos a hacer. Lo que ocurre es que después de 15 decisiones, cuando a ti te toca decidir la 16ª, tú pensabas que allí había un maletín y resulta que no hay un maletín. Y lo que te llevas es un disparo porque pasabas por allí y buscando un maletín que ya no existe porque el maletín se lo ha llevado no sé quién. Entonces, bueno, pues es muy divertido. Un sistema caótico que tiene muy poquito azar, porque los jugadores, bueno, tienen bastante control sobre las acciones que pueden realizar. No lo tienen todo, no tienen el control completo. Pero, bueno, digamos que lo que le da la gracia al juego es que pues eso, que tú haces unos planes y por una pequeña variación, algo que se te escapa, todo se te va al garete. La esencia del juego básicamente es el caos. Ese caos generado. Es el caos. Que encima, si juego, cuanto más jugadores, más caos, porque más acciones habrá programadas. Completamente. Si somos 6 jugadores y hay que programar 4 acciones, pues tu cuarta como último jugador sería la 24ª. Con lo cual, lo que tú tuvieras previsto, lo mejor que puedes hacer es pegar tiros y a ver a quién pillas. Que es posible que, siendo tantos, pegues un tiro al aire porque no haya nadie por ahí. Que también pasa y es lo divertido de todo esto. Entonces, no hay control en este juego, pero la gracia es que no lo haya. ¿Se puede criticar este juego porque sea tan caótico?
al revés. Hay que reconocerlo, hay que alabarlo y hay que darle premios porque la gracia que tiene es que es un desmadre y por eso lo jugamos y por eso nos divertimos, porque muchas veces no sale lo que tú quieres y es divertido ver cómo los demás dan puñetazos al aire o intentan rascar el suelo buscando monedas o buscando joyas y no se encuentran nada. Ahí es importante también recalcar que es un descontrol, pero es un descontrol muy controlado. Es decir, hay un diseño para que, tal y como decías, la disposición de los meeples y pues todos los premios que hay, los peligros que hay, los disparos, las peleas y todo eso, suceda en un recinto bastante acotado donde, pues por casualidades pueden ocurrir consecuencias que son interesantes, porque si por ejemplo decimos, pues es que vamos a coger cada uno una pistola y nos perdemos en la selva, pues las posibilidades de que alguien le dé a alguien son prácticamente nulas. Entonces dices, bueno, pues por azar puede que le has pegado un tiro, pero es muy raro, ¿no? Entonces, aquí, en cambio, como está todo tan ajustado, el número de vagones que hay, solamente hay arriba y abajo, los disparos, no sé cuántos vagones atravesaban, pero bueno, que tiene mucha posibilidad de que haya también casualidades, ¿no? Y eso es lo divertido también, porque si, por ejemplo, dijéramos, no, pues no sé quién se ha movido, ha desbaratado mi plan, ya mis 4 acciones no valen para nada, pero es que no van a valer para nada para nadie. Es decir, estamos en un salón vacío con muchísimo espacio. No, estamos aquí en un tren apretadísimos y probablemente cuando yo me mueva le estoy molestando a otro y estoy desbaratando su acción, pero igual el otro me pega y vuelvo a recuperar el sitio donde yo pensaba que iba a estar y mi tercera y mi cuarta acción ya sí que me valen, etcétera. Entonces, eso no es simplemente decir, pues voy a hacer un juego caótico, sino voy a hacer un juego caótico donde haya mucha interacción y vaya interacción que por casualidades de la vida pueda ser negativa para mí o incluso positiva, que de repente diga, mira, pues ahora me he quedado con esta acción que es coger el dinero que haya en el vagón en el que estoy. No era el vagón en el que creía que iba a estar porque me han dado un puñetazo y me han movido a otro, pero resulta que en este vagón hay dinero, así que lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo de alabar al creador del juego. De las cosas más divertidas que ocurren en la partida es cuando quieres dar un puñetazo pensando en alguien y resulta que ese no está, pero el puñetazo se lo lleva a otro. Es divertido y efectivamente es como tú dices, está muy bien planteado el juego. Que haya poco control es porque es una decisión consciente de diseño y hay que alabarla. Hay juegos que son caóticos y son geniales y este a mí me parece que es uno de ellos. Pero tiene también otro punto que el hecho de que sea tan caótico, si es de recalcar la duración del juego. Si tenemos un juego tan caótico que nos dura 2 horas, pues igual todos acabamos cabreados, ¿no? Pero durando media hora, que es lo que dura esta partida... Y 40 minutos dice la caja, claro, sí. Según los jugadores también. Sí. Está muy bien, sí. Oye, otro juego que me resuena un poco a esto, a que haya muy poco azar y que todo intervengan sobre todo las decisiones de otra gente, es el Traffic Jam, ¿no? Del que ya hemos hablado. O sea, ahí, ¿no crees que se parece un poco? Bueno, sí, en el sentido de que tú tienes poco control. Si jugamos 6 jugadores, por ejemplo, y cada uno influye en el tráfico poniendo 3 vehículos en circulación, pues claro, tú influyes en 3 de los 18, con lo cual, pues tú intentas congestionar un poquito la mañana porque metes un camión, pero en realidad la inmensa mayoría del tráfico, como nos pasa en la vida real, pues no lo controlas. Tú te piensas que no sé qué, pero la mayoría de la gente ha pensado como tú y sale a la carretera en el mismo momento en que lo has hecho tú, con lo cual, pues te tienes que fastidiar y el juego es más divertido que en la vida real. Y ahí tampoco hay ningún dado por ningún lado, ¿no? Eso son decisiones y no tienes control, pero en realidad son decisiones de otros jugadores que tienes que intentar prever. Caos determinista, algo que parecía raro, pues sí, parece que ya tenemos 2 ejemplos clarísimos. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de otro estilo de Jares, que es el Camel Up, que tiene otro sistema caótico que me encanta. Este es juego del año en Alemania en el año 2014, el año anterior, y también en España fue finalista del juego del año. La edición que tengo aquí es de Ediciones Más que Oca y es otro juego también familiar, muy reconocido, muy divertido y muy caótico.
Es muy caótico porque representa una carrera de camellos, una carrera en la que se hacen apuestas. Durante la partida hay 5 camellos que hacen un pequeño recorrido de 16 casillas, creo. Van muy despacito, pero a medida que va avanzando la carrera te permite apostar por quién crees tú que va a ganar y quién crees tú que va a quedar el último. Entonces tú tienes que hacer previsiones de cómo va a quedar. Pero la gracia es que el avance de esos camellos es muy caótica. Es muy caótica porque, bueno, hay un dado para cada uno de los 5 camellos, cada uno tiene un color, 5 camellos de 5 colores, y hay 5 dados, cada uno con el suyo. Entonces, pues, cada vez que tiremos 5 veces los dados, pues todos se moverán una vez, 1, 2 o 3 casillas. Pero la gracia de este sistema es que los camellos se aupan unos encima de otros. O sea, el camello que va el último puede avanzar 2 casillas donde había otro camello y se monta encima de ese camello. De manera que si el amarillo, por ejemplo, que iba en último lugar, se monta sobre el camello azul, si la siguiente tirada sale el dado azul y avanza el camello azul, se lleva a lomos el amarillo que iba último y ese amarillo se ve transportado por el caballo que tiene debajo, con la particularidad de que podría ocurrir lo mismo, que ese caballo azul que estamos viendo, pues a lo mejor se monta encima de otro caballo del verde y después ese caballo verde también puede avanzar y se lleva encima del lomo del caballo azul, que ya tiene a su vez otro camello encima, pues sigue llevándose a los camellos pues a cuestas, y eso hace que el sistema de avance sea muy impredecible. Los corredores que van por detrás pueden subirse encima de otros y pueden avanzar más que nadie. Entonces, pues esta es la gracia, que a mitad de partida hay un camello que parece que va fatal, pero resulta que con un poquito de un poquito de suerte puede acabar incluso ganando la partida. Entonces, pues tú haces las apuestas, cuanto antes las hagas, pues eres el primero y puedes conseguir mayor puntuación, pero también tienes más incertidumbre porque no tienes control de qué es lo que puede ocurrir por este sistema caótico. Una pequeña suerte de que el dado del corredor que va en último lugar sea el primero el que salga y se monte encima de otro camello, pues hace que pueda avanzar una cantidad de casillas pues impensable en un juego de carreras al uso. Uh-huh. Entonces aquí tenemos mezcladas las dos cosas, ¿no? Tenemos caos en el sistema, de la mecánica de subirte a lomos de otro camello, y luego tenemos el azar del roll and move típico de tirar un dado y avanzar, ¿no? Sí, y tenemos pues la gracia de las apuestas, donde tú tienes ese push your luck, parece que este camello, el naranja, va el primero, voy a apostar por él, pero luego enseguida pues ves que unos camellos se suben encima de otros y entonces pues resulta que el que iba primero pues al final pues no gana la carrera, y es lo divertido que haya ese caos. No hay control, tienes poco control, es verdad, porque hay mucho cambio durante la carrera, pero esa es la gracia del juego y lo que le hace triunfar. Si fuera muy controlado, si ganara el que tú quieres porque tú tienes mucho control sobre él, pues el juego no tendría gracia y no tendría el éxito que ha tenido. ¿Dirías que esta es una evolución del juego del que hablaste la otra vez, Winner Cycle? No. Bueno, los dos son de apuestas, pero son distintos. Digamos que este es caótico. Primero, es azaroso porque lo mueven dados que salen por azar de una pirámide de cartón. No sabes ni el dado que sale ni lo que avanza. Y además con este efecto bola de nieve, que el que va por detrás se puede ir aprovechándose del avance de todos los demás. O sea que este Camel Lab tiene mucho caos en el avance de los camellos. Mientras que en el que hablamos de inicia de camellos son decisiones de los jugadores. Son los jugadores los que, en función de su apuesta, hacen que un camello avance mucho porque le interesa o se frene mucho. Pero no es un dado que sale al azar en el orden que quiere, sino que soy yo el que, de entre mis opciones disponibles, decido avanzar un caballo que me interesa, o decido frenar mucho un caballo, que le interesa a los demás y que quiero frenar. Entonces, el otro tiene más control, es divertido, es más control, pero bueno, digamos que el control que tienes tú se compensa
con el control que tienen los demás. Tú miras mucho por tu caballo, pero los demás jugadores también miran por los suyos, con lo cual, pues hay incertidumbre porque al principio tú no sabes por qué ha apostado cada quien y bueno, pues tienes la incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir y qué han apostado los demás. A lo mejor, pues oye, tú avanzas por un caballo y resulta que los demás también han pujado por él. O sea que, bueno, los dos son divertidos y los dos son dignos de conocerse y de estudiarse. Pero el Camel Up tiene un sistema de caótico muy interesante que es lo que quería hoy traer aquí para comentar con vosotros y con los oyentes. Muy bien. Entonces, podemos diferenciar lo que es la información oculta, de lo que es el azar, de lo que es el caos, ¿no? Muchas veces se mezclan, hay gente que las confunde y que dice, no, pues es que este juego es muy caótico. El otro día también hablábamos mucho de mecánicas que parecen aleatoriedad de salida, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, información oculta, en función de cuándo se oculte, también puede catalogarse como una mecánica propia de aleatoriedad de salida, ¿no? Pero son cosas bastante diferentes, ¿no? Un generador de números aleatorios, como puede ser un dado, o cualquier otro generador un poco mejor hecho que un dado, pues nos podría valer para generar azar. Las decisiones de otros jugadores pueden generar caos sin azar. También un jugador que sea un automa, ¿no? Un jugador de estos que es para poder jugar solo a un juego que sea para varios jugadores, sí que podría combinar el azar y el caos, es decir, las decisiones se van a tomar sin que los otros jugadores o el otro jugador que está jugando en solitario la sepa, porque la va a tomar un dado. Es decir, no porque haya una inteligencia real ahí, sino que porque hay, como solemos decir, entre muchísimas comillas, una inteligencia artificial que básicamente es la más básica que se nos ocurre, que es un dado, ¿no? Entonces ahí podría ser las dos cosas. Y luego, como tú bien has dicho, el caos puede estar solo. Tenemos el Camel Up, tenemos el Cold Express, tenemos el Traffic Jam, tenemos un montón de juegos que dependen únicamente de las condiciones de partida y del jaleo que se monta con todas las decisiones que van tomando cada uno de los jugadores en las rondas que se van jugando, ¿no? Sí, es un reto muy interesante diseñar un sistema caótico y es un ejercicio muy interesante. Mira, es una propuesta que le podemos hacer a David si quiere para su taller, ¿no? Estaba pidiendo ideas para montar el juego entre todos. Pues mira, pues es una posibilidad que la valore, a lo mejor tiene otras ideas mejores, pero bueno, hacer un sistema caótico que sea difícil de prever porque pequeñas diferencias iniciales puedan provocar situaciones muy dispares, pero que a la vez pueda ser determinista. O sea, que no sean muchos dados los que me van dando tumbos a las partidas, sino que sean decisiones que tomen los propios jugadores. Las decisiones de los jugadores provocan situaciones inesperadas, pero son los propios jugadores los que la provocan. Pongo un ejemplo, si queréis, sí, que claro. No comenté del mundo de la biología, que siempre comento que me parece que está llena de juegos, y es el de las plagas del escarabajo de la harina, que parecen también caóticas, azarosas y que nadie comprende. Nadie comprende, o por lo menos el granjero que tiene el silo lleno de cereal, pues ve que a veces se producen plagas y a veces no, y no sabe muy bien por qué. Y es un sistema como tantos que es determinista. Es complejo, entonces no lo controlamos, pero en realidad un escarabajo no tira un dado. Lo que acaba ocurriendo es lo siguiente. Cuando hay pocos escarabajos, o como larvas que tienen forma de gusano, pues están en un silo donde hay muy poquitas y hay mucha harina, lo que hacen es que se reproducen, crecen muy rápido y tienen una posibilidad de crecimiento exponencial, como ocurre en biología cuando no tenemos limitaciones. Vamos a suponer ese silo donde no hay ratones ni hay gatos y, bueno, se pueden expandir un montón. Entonces, crecen, se reproducen y generación tras generación pues va creciendo de manera exponencial hasta el día en que el granjero ve que hay una plaga. Pero luego ocurre que ese gran campo en el que había tanta harina, pues ahora hay tanta competencia entre tanto escarabajo que come harina que en realidad ya no hay espacio para todos. Y lo que acaban haciendo estos escarabajos es que donde no hay harina y no pueden comer harina, lo que hacen es
comer los huevos que han puesto otros escarabajos. De manera que ese crecimiento, que era exponencial, una vez que superas este valor límite, pues lo que hacen es que la plaga se controla a sí misma, porque tanto escarabajo que no encuentra harina para todos y tienen tanta competencia, comen lo que encuentran y también son los huevos que hace que la población no crezca, sino que incluso disminuya. De manera que parece muy azaroso, porque a veces hay unas plagas tremendas, luego desaparecen y parece caótico y que nadie comprende. Pero estos escarabajos, como otras cosas, como ese meteorito, no juega a los dados ni me tiene manía porque me quiera perseguir a mí, sino que obedece a unas leyes que no controlamos porque nuestros sistemas de medición y de conocimiento pues no son tan precisos, pero pues es un sistema ahí caótico que podría reproducirse en un juego de mesa. No sé si el tema de los escarabajos encaja en el prototipo que busca David, seguramente... Oye, igual se anima ahora y hace un prototipo, hace un juego de escarabajos comiendo harina. No sabemos. Pero bueno, por lo menos un sistema caótico de este tipo, ¿no? O de otro tipo, donde decisiones de los jugadores provoquen que el juego de tumbos, o a lo mejor no tiene por qué ser tan descontrolado, pero digamos que tome distintas caminos, no porque tiremos muchos dados y nos vaya soplando el viento por donde quiera, sino porque entre todos tomamos decisiones y la partida pues va cogiendo caminos distintos y hay que ir adaptándose igual que lo hace ese granjero. Me ha recordado mucho este ejemplo que has puesto del escarabajo a un experimento que intentó un biólogo de crear la colonia perfecta para ratones. No sé si os suena, Universo 25. Bueno, pues montó una lonja enorme con un montón de sitios donde había comida, donde había sitios para resguardarse y tal. Y al principio, pues las ratas estaban pues como en PortAventura, como en un chiquipar. Estaban pasándola ahí de maravilla, no sé qué tal. Y bueno, ocurrió algo muy parecido, que de repente llegó un momento en el que la superpoblación de ratas fue inabarcable para el paraíso ese que se había montado. Empezó a haber peleas por la comida, empezó a haber peleas por el agua, por el espacio, por todo, y empezó a colapsar todo. Las hembras dejaron de aparearse, tenían comportamientos semisuicidas. Bueno, al final acababa siempre todo como el Rosario de la Aurora. Y lo alucinante es que lo repitió variando algunos parámetros durante no sé si 20 y pico iteraciones, y en todas al final acababa colapsando. O sea que ocurrían estos comportamientos que inicialmente pues parece que todo va bien, luego se llega a una especie de meseta y de repente puede haber un cambio abrupto hacia abajo y no era fácil predecir. Sí que era fácil predecir el final, que todos acababan mal, pero no cuándo, ¿no? O sea, algunos acababan antes que otros mal. Lo que estaba claro es que por ahí no iba la cosa, no iba el paraíso de las ratas, no era tan fácil de hacer. Y no sé si os suena un poco el concepto este de que dentro de los sistemas caóticos una de las características principales que has dicho es, bueno, sensibilidad a las condiciones de inicio, ¿no? Y otra es, bueno, pues que no sea predecible, que no haya una fórmula lineal a decir, mira, pues es que esto es muy sensible, pero pues es muy sensible porque esto se multiplica por esto y cuando cambias una de las dos cosas, pues está claro que la multiplicación va a dar diferente, ¿no? Sino que es muy difícil de predecir el patrón. De hecho, pues no hay un patrón, por eso es un sistema caótico. Pero otra de las características que tienen los sistemas caóticos también es que algunos de ellos tienen atractores extraños, es decir, que acaban, varían mucho, pero que casi siempre tienen como ocurre, por ejemplo, en una elipse que tiene dos puntos, dos focos ahí y que son puntos fundamentales que definen la elipse, pues con más puntos y con más dimensiones y con un jaleo matemático que no vamos a entrar en este programa, también los sistemas caóticos, muchos de ellos tienen atractores y es decir, bueno, yo no puedo predecir cómo va a acabar esto, pero sí tengo casi seguro que va a pasar por este punto y este punto, ¿no? Y ese concepto, no sé si tienes algo que comentar a la hora de crear un juego de mesa. Si queremos un sistema caótico,
cómo nos podría venir bien que, bueno, va a ser caótico, pero yo me voy a asegurar como creador de que por lo menos se pase siempre por aquí o que se pase cerca de aquí para que ocurran sensaciones interesantes o lo que sea. ¿Crees que eso sería posible o que se sacaría más bien con prueba y error? ¿O tienes algún pensamiento sobre esto? Ya sé que es un poco pregunta trampa, ya lo siento, pero... No, es interesante. Me ha sonado cuando lo has contado las resonancias orbitales o el pastoreo de Júpiter con el cinturón de meteoritos que comentábamos antes, que es verdad que siguen un ritmo para nosotros caótico, pero efectivamente están pastoreados y se concentran en puntos muy concretos. No sabría reconocer ahora un juego que siga esos patrones, pero desde luego es un reto muy interesante y si alguien es capaz de resolverlo, pues sería David. Pero bueno, tampoco le queremos comprometer porque, bueno, pues, ha habido muchas ideas que han llegado y él también estaba valorando otras. Bueno, seguro que nos sorprende y estoy deseando ver qué nos trae, que si es un sistema caótico, pues fenomenal. Y si tiene otra cosa, pues oye, lo seguiremos con interés porque aprenderemos todos. Le querremos igual. Si no, si no se lo podemos dejar a los matemáticos que nos escuchan, que me consta que son unos cuantos. Así que si se quieren meter en ese berenjenal y nos quieren hacer alguna propuesta a través de comentarios o lo que sea, bienvenido. Sí. Otra pregunta sería, ¿qué otros juegos con sistemas caóticos conocéis? ¿No? Son interesantes. Son interesantes. Pues mira, esto igual hasta queda como pregunta del programa directamente. Nos la quedamos. Sí. Vale. Bueno, estaré atento, que me interesa. Perfecto. A mí también me ha parecido alucinante esto de... O sea, no me había fijado, yo tengo el Colt Express, y he jugado unas cuantas veces con mi hijo. No me había fijado que realmente tiene ese paralelismo tan claro con un sistema caótico. Y a mí me gustan los sistemas caóticos, pero... Es una gracia. Lo mejor de todo es que los jugadores casi deciden todo lo que hacen y entre todos crean el caos. Casi puedo decidir, tengo 7 cartas de mis 10 prácticamente, al principio tengo 7 de las 10, con lo cual casi siempre puedo hacer lo que quiero, pero es muy difícil prever dónde va a caer el meteorito porque son tantas las variables que alguna se me va a escapar. El caos perfecto. Le vamos a llamar. Pues eso es todo lo que quería contaros hoy. Estupendo, muchísimas gracias. Antes de despedirte, Paco, pues de comentarte que estás teniendo muy buena acogida, o tu sección está teniendo muy buena acogida en las redes. Ya veo que estás tú también moviéndote casi estás contestando tú más a los comentarios que hacen al programa que yo, porque yo no tengo casi tiempo. Digamos que me has suplantado en responder a comentarios. Y ya veo que estás muy activo también, pero que menos que comentar eso, ¿no? Que está teniendo muy buena acogida tu sección, que está gustando mucho y que es un placer tenerte aquí con todo tu conocimiento. Cuando fichas al Nicia español, no lo fichas para que no meta goles. Bueno, estoy haciendo una comparación. No, es una broma, pero tú te quitas galones, pero ya te los ponemos los demás, así que no te preocupes. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Seguid así. Vale, nos veremos pronto, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nos vemos. Venga, hasta luego, Paco. Hasta luego a todos. Chao. Vamos a ir finalizando el programa. Pablo, ¿tienes algo que añadir? Pues sí, me gustaría comentar que justo acaba de lanzarse una campaña en Berkami de 2 juegos a los que les tengo bastante cariño porque conozco a sus autores y además los conozco desde que eran chiquitillos, desde que eran protos. Son el Rocódromo, que antes se llamaba La Escalada, de Tony López, y Petris, que se llamaba antes Fukushima y es de David Bernal. Los dos tienen unas mecánicas bastante interesantes. En el caso del Rocódromo, pues hace una gestión de las cuerdas con una mecánica típica del NIM. Y el Petris es un juego, en lugar de mayorías, es un juego de minorías. Bastante interesante los dos. Están ahora mismo en campaña en Berkami y os animo a que le echéis un vistazo porque son 2 juegos muy fáciles de llevar en cualquier lado y que dan muchas partidas. Sí, el Rocódromo lo jugué yo en prototipos del año pasado, ya sabiendo que iba a ser editado, simplemente
pues estaba probándolo para refinar alguna cosa en caso de que alguien viera algo. Y estaba ya cerradísimo, pocos componentes, caja pequeña y básicamente tenemos una carrera. El juego trata en una carrera, de ver quién llega a lo alto del rocódromo. Y el otro no lo he jugado, el de... El otro ganó, creo que el concurso de Granollers, puede ser. Y la temática anterior era el Fukushima, el tema de los escapes de radiactividad. Entonces, tenemos que lograr conseguir en unas áreas la menor cantidad de nuestros tokens. Es un poco lo contrario. Casi siempre, siempre vas a mayorías. Juegos de control de áreas y mayorías, pero esto es un poco a minorías, ¿no? Entonces, el tema, viendo un poco que lo han llamado Petris, supongo que serán placas de Petri y serán microorganismos patógenos, entiendo, que querremos minimizar dentro de nuestra placa, que no nos la infecte, que no nos la contamine un ser hostil, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante o súper original esa mecánica y creo que son dos juegos que van a dar bastante que hablar. Pues bien. Así que animaos a pasaros por Berkami y apuntaros a la campaña porque son bastante baratillos, no sé, 18, 19 euros cada uno. Sí, estaban baratos, sí. Está muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, comentar en los programas de iVoox y YouTube, que es donde subimos los audios. Ahí podéis comentar y os responderemos, o mejor dicho, os leeremos. En el resto de plataformas como Google Podcast, Spotify, no sé, bueno, iba a decir iTunes, pero no, en iTunes nos lo ponen difícil. En esas plataformas nos podréis escuchar, pero no leeremos los comentarios en caso de que los dejéis allí, ¿vale? Las redes sociales del programa, pues también os las dejaremos abajo. Recordaros que estamos en Twitter, estamos en Instagram. Las nuestras propias también estarán abajo en la cajita de información. Y nada más, ¿algo más que aportar? Nada, ¿no? Que se vengan al Telegram si quieren. Por cierto, sí. Laboratorio de Juegos en el canal. Es verdad, mira. Vamos creciendo poco a poco y hay bastante jaleíto. Siempre hacemos un seguimiento de cuánta gente llevamos en el grupo de Telegram. Ya estamos 33 personas. Está creciendo. Bueno. Se está manteniendo, ahora se está manteniendo. Estamos ahí en, como le decíamos, en una época dorada. Sí, una época muy, muy bonita, sí, porque no somos tantísimos como para que el tráfico sea inasumible. Pero sí somos lo suficientes como para que haya conversaciones de interés. Sí, y me gusta que hay todas las semanas, todos los días tenemos, yo creo que por lo menos comentarios de calidad y que aportan algo. Sí. No hay conversaciones vacías. No, nos preguntamos dudas también y está muy bien. Sí. Os animamos a que entréis en Telegram, el grupo que se llama, pues como el programa, Laboratorio de Juegos. Ahora sí, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. No quedarán muchos porque está llegando el veranito y nos tomaremos un pequeño descanso también, nos lo merecemos. Pero la semana que viene, en principio, tendremos programa. Nos vemos, hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.